¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió entre José y la esposa de Potifar? ¿Y si te dijera que existe un secreto detrás de ese relato bíblico, algo que va más allá de lo que hemos aprendido de forma superficial? Pues bien, prepárate para una revelación sorprendente. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has enfrentado alguna vez a situaciones difíciles, tentaciones que desafían tu integridad? Al igual que José, también puedes encontrar una manera de mantenerte firme. Descubramos juntos cómo lo hizo él y cómo podemos aplicar esos principios en nuestras propias vidas. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda, como nunca la has visto. A los 17 años, José, un joven de gran sabiduría y belleza, vio cómo su vida cambiaba drásticamente. Vendido por sus propios hermanos como esclavo, fue llevado a Egipto, una tierra desconocida y lejana de su hogar. Imagínate en la piel de José, dejando atrás todo lo que conocía, su familia, su tierra natal, y siendo llevado a una tierra extraña, sin saber lo que le aguardaba. Era como si su destino estuviera siendo forjado por las manos de la adversidad. Al llegar a Egipto, José fue comprado por Potifar, un hombre poderoso que servía al faraón como ministro. Allí, comenzó a trabajar como esclavo en la casa de Potifar. Todo era nuevo para José, desde el idioma hasta las costumbres y tradiciones de esa tierra tan diferente de la suya. Pero no perdió su determinación ni su esperanza, incluso ante las dificultades. En la casa de Potifar, José demostró ser un siervo excepcional. Su dedicación y habilidades pronto llamaron la atención de su amo, quien lo ascendió a posiciones de mayor responsabilidad. José no permitió que su condición de esclavo lo definiera, trabajaba con excelencia en todo lo que hacía, demostrando que su fe y carácter no podían ser quebrantados, incluso en medio de la adversidad. Mientras servía en la casa de Potifar, José enfrentó muchos desafíos. Podría haberse rendido ante la desesperación, preguntándose por qué Dios permitió que fuera vendido como esclavo. Pero José eligió confiar en Dios y continuar sirviendo con integridad y diligencia. Esa fe inquebrantable lo guió a través de las tormentas de la vida, preparándolo para lo que estaba por venir. Así, poco a poco, José ganó la confianza y el respeto de Potifar. Su conducta ejemplar y su sabiduría no pasaron desapercibidas a los ojos de su amo. Y fue en ese entorno desafiante, entre las paredes de la casa de Potifar, donde José comenzó a trazar el camino hacia el cumplimiento de su destino extraordinario. Mientras servía en la casa de Potifar, José no solo realizaba sus tareas con excelencia, sino que también buscaba aprender y adaptarse a las peculiaridades de la cultura egipcia. Estudiaba la lengua local, observaba las tradiciones y costumbres, y trataba de comprender las sutilezas de la jerarquía social de esa sociedad. José no se dejó abatir por la injusticia de su situación, sino que vio cada desafío como una oportunidad para crecer y fortalecerse. Desarrolló habilidades de liderazgo al administrar las tareas de la casa de Potifar, demostrando un talento natural para la organización y la gestión. Además, José cultivó relaciones positivas con sus compañeros de trabajo y con los demás siervos de la casa de Potifar. Su empatía y bondad cautivaron a las personas que le rodeaban, convirtiéndolo en una figura respetada y admirada dentro de esa comunidad. Mientras tanto, Potifar observaba de cerca el progreso de José y reconocía el valor de tenerlo a su lado. Confiaba cada vez más en él, delegándole responsabilidades importantes y consultándolo en asuntos relevantes de su gobierno. Esa confianza mutua entre Potifar y José creó un ambiente de cooperación y prosperidad en la casa del ministro del faraón. José no solo servía como un esclavo, sino que era tratado como un colaborador indispensable, cuyas habilidades y consejos eran altamente valorados. Así, poco a poco, José empezó a darse cuenta de que su viaje a Egipto tenía un propósito mayor de lo que podía imaginar. Cada experiencia, por más desafiante que fuera, lo preparaba para algo extraordinario, algo que no solo cambiaría su propia vida, sino también el destino de toda una nación. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José nunca perdió la fe en Dios. Creía que, incluso en las circunstancias más adversas, el Señor estaba a su lado, guiando sus pasos y preparando el camino para algo más grande. El viaje de José en Egipto estuvo marcado por desafíos y pruebas, pero también por momentos de triunfo y crecimiento. Encontró fuerzas para seguir adelante, confiando en la promesa de que Dios estaba al control de su vida, incluso cuando todo parecía fuera de control. A lo largo de los años, José demostró ser un siervo fiel e íntegro, cuyas habilidades y carácter excepcionales no pasaron desapercibidos para quienes le rodeaban.
Su conducta ejemplar y sabiduría fueron reconocidas por todos, desde sus amos hasta sus compañeros de prisión. Mientras servía en la casa de Potifar, José enfrentó tentaciones e injusticias, pero permaneció firme en sus principios y valores. Su determinación y resiliencia fueron inspiradoras, mostrando a todos a su alrededor que la verdadera fortaleza proviene de la confianza en Dios y la búsqueda de la rectitud. La intervención divina en la vida de José era evidente en cada paso de su recorrido. Desde el momento en que fue vendido como esclavo hasta su ascenso al puesto más alto de Egipto, Dios estaba presente, guiando sus pasos y abriendo puertas que parecían cerradas. El éxito de José en la casa de Potifar fue notable. Su diligencia y habilidades pronto llamaron la atención de su señor, quien lo promovió a puestos de mayor responsabilidad. Imagina José, un joven esclavo, ascendiendo a una posición de liderazgo y confianza en la casa de un hombre tan poderoso como Potifar. Era un testimonio de su determinación y dedicación. Como administrador de la casa de Potifar, José demostró ser un líder excepcional. Gestionaba los recursos con sabiduría, asegurándose de que todo funcionara de manera eficiente y organizada. Su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones acertadas era admirable, y pronto su influencia se extendió por toda la propiedad de Potifar. José no solo se encargaba de los asuntos domésticos, sino que también se convirtió en un consejero de confianza para Potifar. Su señor reconocía la sabiduría y el discernimiento de José, buscando su opinión en asuntos importantes y confiándole cada vez más responsabilidades. El ascenso de José como administrador de la casa de Potifar no solo fue un reflejo de sus habilidades naturales, sino también de la bendición de Dios sobre su vida. Era evidente que el Señor estaba con José, capacitándolo para cumplir sus responsabilidades con excelencia e integridad. Mientras tanto, José seguía creciendo en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Su conducta intachable y su dedicación al trabajo no pasaban desapercibidas, y era respetado por todos los que lo conocían. José no solo destacaba en sus funciones administrativas, sino que también cultivaba relaciones positivas con los otros siervos y empleados de la casa de Potifar. Su amabilidad, compasión y respeto hacia los demás lo convirtieron en una figura querida por todos, creando un ambiente de armonía y cooperación en esa casa. Además, José mostraba una capacidad única para resolver conflictos y mediar en disputas entre los siervos, promoviendo la paz y la unidad entre ellos. Su habilidad para escuchar, aconsejar y actuar con justicia lo convertía en un líder respetado y admirado por todos los que lo conocían. Mientras tanto, Potifar observaba de cerca el progreso de José y reconocía el impacto positivo que estaba teniendo en su casa y en su vida. Confiaba cada vez más en él, delegándole responsabilidades importantes y consultándolo en asuntos críticos de su gobierno. El ascenso de José como administrador de la casa de Potifar no solo transformó su propia vida, sino que también tuvo un impacto significativo en todos a su alrededor. Su conducta ejemplar y su liderazgo inspirador elevaron el estándar de excelencia en esa casa, convirtiéndola en un lugar de orden, prosperidad y paz. A pesar de las adversidades y los desafíos que enfrentaba, José nunca perdió la esperanza y la confianza en Dios. Sabía que su camino estaba en las manos del Señor y que Él lo conduciría a través de cada obstáculo y lo llevaría a la realización de sus propósitos soberanos. José, conocido por su sabiduría y belleza, enfrentó una gran tentación cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Este evento se relata en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 20. Imagina la escena: José, un joven esclavo, sirviendo fielmente en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Era dedicado y trabajaba con diligencia, ganándose la confianza y el respeto de su señor. Sin embargo, un día, la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Quedó encantada con la belleza y virtud del joven e intentó seducirlo, proponiéndole una relación íntima que violaría los principios morales y la fidelidad que José debía a su señor. Sin embargo, José se negó a ceder a la tentación. Reconoció la gravedad de lo que se le estaba proponiendo y recordó su responsabilidad tanto con Dios como con Potifar. Con palabras firmes y respetuosas, rechazó los avances de la esposa de Potifar, explicando que sería una traición tanto a su amo como a Dios. La negativa de José enfureció a la esposa de Potifar, que vio frustrado su deseo. Llena de rabia y sed de venganza, inventó una mentira, acusando a José de haber intentado seducirla. Esta falsa acusación llevó a José a la cárcel, donde enfrentaría nuevos desafíos y demostraría nuevamente su fe e integridad. La tentación que José enfrentó en la casa de Potifar es un punto crucial en su historia, marcando un momento de decisión que cambiaría su destino. A pesar de la presión y los intentos de la esposa de Potifar,
José permaneció firme en su integridad, honrando sus principios y respetando a su amo. Detrás de la tentación, podemos ver no solo un conflicto entre José y la esposa de Potifar, sino también una lucha entre el bien y el mal, entre la fidelidad y la traición. José representaba la virtud y la rectitud, mientras que la esposa de Potifar personificaba la tentación y la corrupción. La negativa de José a ceder a la tentación es un poderoso ejemplo de cómo resistir el mal, incluso cuando esto implica enfrentar consecuencias adversas. Su decisión de mantenerse fiel a sus principios demostró su valentía y determinación para hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias. Además, la historia de José nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas. José sabía que no estaba solo en su lucha contra la tentación, confiaba en la protección y guía divina para llevarlo por el camino de la rectitud. Aunque la negativa de José resultó en su encarcelamiento injusto, también lo preparó para los desafíos que vendrían. En prisión, José continuaría demostrando su fe e integridad, mostrando que nada podía sacudir su confianza en Dios y en los propósitos que tenía para su vida. ¿Y tú, alguna vez te has detenido a pensar cómo José, a pesar de enfrentar tantas tentaciones, logró mantenerse firme ante la esposa de Potifar? ¿Cómo crees que encontró la fuerza para resistir? Deja en los comentarios lo que piensas que hacía para mantenerse fuerte en esa época. Te ayudaré a responder en los comentarios. La esposa de Potifar, atraída por la belleza y virtud de José, intentó seducirlo repetidamente. No se rendía, lanzándole miradas sugestivas y proponiéndole una relación que iba en contra de sus principios y valores. Sin embargo, a pesar de los persistentes avances de la esposa de Potifar, José se mantuvo leal a su amo y rechazó sus insinuaciones. Visualiza la escena: José, un joven esclavo, enfrentando una de las pruebas más difíciles de su vida. Podría haber cedido a la tentación, aprovechando la oportunidad para ganar favores y privilegios en la casa de Potifar. Pero su fidelidad e integridad eran inquebrantables, y sabía que traicionar la confianza de su amo y desobedecer los mandamientos de Dios no era una opción. A pesar de los avances de la esposa de Potifar, José permaneció firme en su decisión, manteniéndose fiel a sus principios y valores morales. Su negativa a ceder a la tentación fue una demostración poderosa de su fuerza de carácter y de su devoción a Dios. La vida de José nos enseña importantes lecciones sobre cómo resistir la tentación y permanecer fieles a nuestros principios, incluso cuando eso significa enfrentar consecuencias adversas. José nos muestra que el verdadero valor reside en hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias, y confiar en la protección y guía divina para guiarnos por el camino de la rectitud. A pesar de las consecuencias de su negativa, José no se arrepintió de su decisión. Sabía que había hecho lo correcto a los ojos de Dios y que Él lo sostendría y protegería en medio de las adversidades. Cuando José huyó de los persistentes avances de la esposa de Potifar, ella, movida por la ira y la venganza de haber sido rechazada, lanzó una falsa acusación contra él. Gritó pidiendo ayuda, alegando que José había intentado violarla, aunque sabía que no era verdad. Las palabras de la esposa de Potifar fueron como una trampa para José, llevándolo a un encarcelamiento injusto. Imagina la angustia de José al ser acusado injustamente de un crimen que no había cometido. Él, que siempre había sido leal e íntegro en sus deberes, se vio repentinamente envuelto en una situación terrible, donde su palabra no tenía valor frente a las mentiras de la esposa de Potifar. El encarcelamiento de José fue un golpe duro para él y para todos los que lo conocían. Pero, a pesar de la injusticia que sufría, José permaneció firme en su fe y en su confianza en Dios. Sabía que estaba en las manos del Señor y que, incluso en la oscuridad de la prisión, Él estaba a su lado, guiando sus pasos y fortaleciendo su corazón. Esta parte de la historia de José nos enseña importantes lecciones sobre la injusticia, la falsedad y la perseverancia. Nos recuerda que, incluso cuando somos injustamente calumniados, podemos confiar en Dios para hacer justicia y sostenernos en medio de las adversidades. Mientras José enfrentaba los desafíos de la prisión, su fe y su integridad seguían brillando como una luz en medio de la oscuridad. Se convirtió en un ejemplo de valentía y esperanza para todos los que lo conocían, inspirándolos a mantenerse firmes en su fe, incluso en los momentos más difíciles. En la cárcel, José encontró un nuevo escenario para demostrar su integridad y confianza en Dios. A pesar de las duras condiciones del encierro, no permitió que su fe se tambaleara. En su lugar, continuó confiando en el Señor, sabiendo que Él estaba con él en todo momento. Sorprendentemente, José ganó el favor del director de la prisión. Su conducta ejemplar y su habilidad para relacionarse con los otros prisioneros no pasaron desapercibidas.
El director reconoció la integridad de José y le confió responsabilidades importantes dentro de la cárcel. Así, José fue puesto a cargo de todos los prisioneros, convirtiéndose en una figura respetada y digna de confianza dentro de los oscuros muros de la prisión. Su sabiduría y amabilidad eran evidentes para todos los que lo conocían, y se convirtió en un ejemplo de rectitud y esperanza para quienes le rodeaban. La bendición de Dios siguió acompañando a José incluso en la prisión. Su presencia allí no era una mera coincidencia, sino parte del plan divino para su vida. Dios estaba preparando a José para un propósito mayor, incluso en los momentos más oscuros de su jornada. José en la prisión es un recordatorio poderoso de que Dios está presente incluso en los lugares más improbables. Él puede transformar las situaciones más difíciles en oportunidades para su gloria y para el cumplimiento de sus propósitos soberanos. Incluso en la oscuridad de la prisión, José siguió confiando en el Señor y avanzó con fe y determinación. A pesar de los nuevos intentos persistentes de la esposa de Potifar para seducir a José, él se mantuvo firme en sus principios durante los 12 años que estuvo en prisión. Esto fue una prueba de su integridad y devoción a Dios, incluso ante las adversidades más desafiantes. José enfrentó cada día en la prisión con coraje y esperanza, confiando en el Señor para guiarlo y sostenerlo. No permitió que las dificultades lo desanimaran ni tambalearan su fe. Al contrario, José permaneció fiel a su Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía sombrío e incierto. Mientras estaba en prisión, José continuó demostrando su sabiduría y compasión, convirtiéndose en una figura respetada entre los otros prisioneros. Su presencia era una fuente de consuelo e inspiración para quienes compartían la celda con él. A pesar de haber sido acusado y condenado injustamente, José no permitió que el amargor ni el resentimiento lo dominaran. En lugar de eso, eligió perdonar a aquellos que lo habían perjudicado y continuar confiando en Dios para que lo guiara a través de su jornada. Los 12 años de prisión fueron un periodo de prueba y crecimiento para José. Aprendió valiosas lecciones sobre la paciencia, la perseverancia y la confianza en Dios. E incluso en la oscuridad de la prisión, la luz de la fe de José siguió brillando, iluminando el camino hacia un futuro que aún no podía ver. Entonces, en un momento crucial en la vida de José, comenzó a manifestarse la obra de Dios y su vida empezó a cambiar. Las habilidades de José para interpretar sueños no pasaron desapercibidas en el cielo. En un momento crucial, cuando el faraón se encontraba desconcertado por sus propios sueños enigmáticos, José fue llamado a la presencia del poderoso gobernante de Egipto. Frente al faraón, José demostró no solo su capacidad para descifrar los misterios de los sueños, sino también su sabiduría y discernimiento. Con la guía de Dios, reveló el significado de los sueños del faraón, prediciendo años de abundancia seguidos de años de hambruna que azotarían la tierra de Egipto y más allá. Impresionado por la sabiduría y la gracia de José, el faraón reconoció en él a un hombre de gran valor. En un acto de confianza y reconocimiento, el faraón nombró a José gobernador de toda la tierra de Egipto, colocándolo como la segunda figura más poderosa del reino, solo por debajo del propio faraón. Así, José, el joven hebreo que fue vendido como esclavo y pasó años en prisión, se encontró repentinamente elevado a una posición de gran honor y responsabilidad. Fue encargado de liderar los esfuerzos para almacenar alimentos durante los años de abundancia, preparando a Egipto para enfrentar los años de escasez que estaban por venir. La ascensión de José al puesto de gobernador de Egipto no solo fue el cumplimiento de sus propios sueños y destino, sino también parte del plan divino para salvar vidas y cumplir los propósitos de Dios en la historia de la humanidad. A lo largo de las pruebas que enfrentó José, su carácter brilló intensamente, contrastando con el engaño de la esposa de Potifar. Mientras ella eligió el camino de la mentira y la tentación, José se mantuvo firme en su lealtad a Dios y en su integridad, incluso frente a las circunstancias más difíciles. José fue un testimonio vivo de cómo la fidelidad y la virtud pueden prevalecer sobre la falsedad y la maldad. Mientras que la esposa de Potifar buscaba satisfacer sus deseos egoístas, José decidió honrar la confianza de su amo y vivir de acuerdo con los principios que sabía que eran verdaderos y justos. La ascensión de José a la prominencia no fue solo el resultado de su inteligencia y habilidades, sino también de su integridad y de su fe en Dios. Mientras enfrentaba las adversidades con valentía y esperanza, Dios estaba trabajando detrás de escena, preparando el camino para el cumplimiento de sus propósitos soberanos en la vida de José y en la historia de toda una nación. La trayectoria de José nos enseña importantes lecciones sobre la perseverancia, la confianza en Dios y la victoria de la verdad sobre la mentira.
su inspiradora jornada sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia y la rectitud siempre prevalecerá. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes, he notado que todavía no le has dado me gusta a este vídeo. Es muy importante para que YouTube continúe promoviendo nuestro contenido y así seguiremos bendiciéndote. Así que, dale me gusta a este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuemos. El nombre de José, que significa que el Señor añada otro hijo, es profundamente simbólico y revelador de su extraordinario destino. Desde el momento de su nacimiento, José fue destinado a ser una fuente de bendición y vida allá donde fuera. La esencia misma de su nombre es un recordatorio constante del propósito divino que estaba sobre su vida. Cada vez que su nombre era pronunciado, era como una oración elevada al cielo, pidiendo la intervención y el favor del Señor. Desde los primeros días de su infancia hasta los momentos más desafiantes de su vida adulta, José llevó consigo el peso y la promesa contenida en su nombre. Sabía que era más que un hijo amado de su padre, era un instrumento en las manos del Señor, destinado a traer vida y prosperidad allá donde fuera. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles de su camino, la presencia de Dios era tangible en la vida de José. Podía sentir el amor y la guía del Señor en cada paso del camino, fortaleciéndolo y capacitándolo para enfrentar los desafíos que se le presentaban. Así, el nombre de José se convirtió en una marca de su identidad y en una fuente de esperanza e inspiración para todos los que lo conocían. Él personificaba la promesa de Dios de que, donde quiera que se desarrollara su vida, la bendición del Señor lo seguiría y lo acompañaría. La historia de José nos recuerda que todos estamos llamados a ser instrumentos de bendición y vida en este mundo. Al igual que José, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la historia de Dios, y nuestras vidas tienen el potencial de impactar el mundo que nos rodea de maneras poderosas y significativas.